en esta. Muy bien, ahora voy a compartir el PowerPoint con la próxima, las diapositivas de esta clase. Se puede minimizar. Ya vamos. Antes de eso les comento que estuve viendo la participación de varios de ustedes en el foro. Me gustó, hay buenas participaciones. La pregunta me gustó porque es como da para más, para que comenten más, para que se hable un poquito más de algunas cosas. Y creo que sería bueno que lo pensaran un poquito más y pueden responder a las preguntas que por ahí les comenté. Hay alguna en particular que a veces la puedo resaltar por si alguno quiere también verla. Es algo que comentó Moisés y que le volví a responder. Es interesante porque lo que hablábamos era sobre, bueno, ya, déjenme ir al tema porque no, en hechos, ¿cuál es la pregunta que me estoy olvidando? Hechos 8. Sí, era sobre la persecución, ¿verdad? Y fue causada fue algo que Dios usó, sí, ahí estamos todos de acuerdo, creo. Esa parte no era tan difícil, o por lo menos todos pensaron en lo mismo. Pero lo otro es, y lo interesante es que mucha gente tiene discusiones o diferencias en este aspecto de si los discípulos, ¿cómo se dice? Si fueron forzados a salir porque estaban pecando o desobedeciendo, o por ahí quizás ninguna de las dos, pero atrasando un poquito lo que deberían estar empezando a hacer, y es como que Dios los empujó a que salieran. Y ahí por ahí va la cosa. Y la mayoría contestaba no, porque bueno, ellos predicaban con valentía, fueron azotados, fueron esto, fueron lo otro, pero se estaban olvidando o no han puesto todo en la balanza el aspecto de haber salido más allá de Jerusalén. Todo lo que hicieron hasta ahí es en Jerusalén. Entonces la discusión es no de que no predicaran el evangelio, porque es más que demostrable que, o sea, es clarísimo, ¿no? Leer Hechos desde el capítulo 2 al 7 nos demuestra la valentía que tenían, algunos muriendo, otros orando para que les den más valentía a pesar de las amenazas, a pesar de los azotes. No hay ninguna duda que fueron valientes y que predicaron el evangelio. La gran duda es, y esa es la que nos hace pensar un poquito más, es si esa persecución vino a causa de que estaban muy cómodos en Jerusalén y todavía no habían salido afuera, y Dios provocó o mandó esa persecución o la usó, pero ahí están los detalles que son interesantes pensar. Si lo hizo para provocarlo, para que al fin salieran porque no salían, o si había alguna otra cosa. No sé si ahora que les piqué un poquito más la curiosidad, si es que no lo han leído por ahí, ¿se les ocurre alguna cosa más que quieran comentar sobre este tema? Algo que les venga a la mente. ¿Por qué razón, por ejemplo, en plena persecución los apóstoles no salieron? Vieron que decía y que se fueron con todo un fruto de la persecución, menos los apóstoles. ¿Por qué los apóstoles se quedaron en Jerusalén? ¿Qué piensan? ¿Piensan algo? ¿Se les ocurrió algo? Sí, bueno, no sé, yo pensaba y decía, ¿será que algo recibieron de que ellos tenían que hacerlo ahí y los otros tenían que salir? O sea, los discípulos salir y los apóstoles quedarse. O también para demostrar que estaban ahí, digamos, ¿no? Hasta que sea el tiempo necesario. Yo pienso que como estaban tan embebidos por el Espíritu Santo o tan llenos del Espíritu Santo, de pronto sentían, ¿no? Esa cosa en sus corazones de todavía estar ahí, permanecer y darle la oportunidad quizás a ellos a salir a cumplir también su misión, ¿no? Pienso, no sé. Mencionaste algo en esa parte que para mí es interesante y es clave, que dice si había algo que los hacía quedarse. Yo pienso que sí. Sí. ¿Alguno puede aportar algo más de por qué se querían quedar y mientras que los demás tuvieron que irse? Yo coloqué algo, pastor, en el foro. Creo que no lo ha leído porque lo coloqué hace unos minutos atrás nomás. Yo le puse que permanecieron en Jerusalén, ¿ya? Porque ellos sabían que el reino debía establecerse, ¿ya? ¿No? Entonces estaban esperando que se arrepintiesen, ¿no?
en este caso los líderes, ¿no? Pero sabemos que los líderes nunca se arrepintieron, ¿no? Y por otro lado también vemos un poquito más adelante, porque estaba haciendo un estudio del libro de Hechos específicamente, y en Hechos 11 ¿ya? Dice que aquellos que se esparcieron, ¿ya? No predicaron a otros más que a judíos. Entonces, ahí vemos específicamente entonces que ellos estaban comisionados para hablar a la misma gente judía, ¿no? Exacto. Ya después lo que se da con Pablo, pues es un misterio de Dios que la Biblia no lo explica en sí, ¿no? Entonces, quizás nuestra mente finita nunca lo va a entender, ¿no? Pero creo que eso sería. Muy bien, bueno, entre las dos completamos, llegamos a donde quería llegar, a buen puerto. Ahí está la clave del asunto. En cuanto a lo que Betsy decía, ¿había alguna razón para que los apóstoles no se fueran todavía? Y es exactamente eso. Acuérdense la pregunta que le hicieron al comienzo de Hechos. ¿Vas a restablecer tu reino ahora? ¿Por qué? Porque si él lo restablecía, ¿quiénes iban a reinar con él? Los 12, en 12 tronos. ¿Por qué decidieron suplantar a Judas por alguien más? Y porque eran 11 y faltaba uno. Entonces, el plan, y eso es lo que quiero que sigamos viendo, el plan sigue, el proceso sigue, nada cambió, estamos ya en Hechos 7, Hechos 8, siguen en Jerusalén, hay una esparción, hay una persecución que los hace expandirse o al irse, esparcirse eso, pero como es los apóstoles, incluso ante una persecución, que uno diría en algún sentido está bien, son los líderes, pero otros dirían que no maten a nuestros apóstoles, o sea, porque ellos son los que saben más, ellos son los que estaban con Cristo, son como los más valiosos. En cambio se quedan, pese a la persecución. ¿Por qué? Porque seguían pensando hasta este momento que era inminente la llegada de Cristo, el reino milenial que tanto esperaron. Esa pregunta quedó inconclusa. Él le dijo, vayan y prediquen. Bueno, ahora están yendo otros, ya tuvimos una discusión de Esteban, donde termina muriendo, y ahora vamos a ver al Felipe, y cómo la gente empieza a salir y van esparciendo a otros lugares. Entonces, la palabra se seguía cumpliendo, seguían esparciéndose, pero los apóstoles tenían esto en mente, que era parte del plan de Dios. Seguían esperando en Jerusalén la llegada inminente del Mesías, donde iba a establecer su reino. Entonces, ¿por qué no salieron? Debían haber salido y volver a Jerusalén. Ellos no sé si lo tenían muy claro, pero tal parece que el plan seguía vigente, todo está clarísimo, como mencionó Araceli, lo vamos a ver ahora también. Todo sigue sucediendo con judíos, aun cuando se van y cuando predican a otros lados. Y acá vamos a empezar a ver cosas que pueden engañarnos o que pueden llegar a hacernos pensar que ya está el trato con los gentiles. Y una de las cosas que espero que vaya quedando claro es que esto es un proceso muy lento que se va dando y que se va dando en un proceso de tiempo también grande, y no solo geográfico, sino grande, donde no es que esto ya está sucediendo libremente, no es que Dios mataron a Esteban y Pablo aparece a los pies y ya se convierte y ya los gentiles son convertidos. No, hay un proceso, una transición, un espacio de tiempo donde esto va cambiando lentamente, donde Dios se le aparece a Pedro, donde hay una conversión de Cornelio, y no es solo dando vuelta una página y llegando al capítulo siguiente, sino que pasa un periodo de tiempo considerable donde pasan muchas cosas. Nosotros en un año vivimos muchas cosas. Bueno, vamos a ver que temporalmente tampoco fue un día para el otro esto, y fueron pasando varias cosas, ¿no? Así que bueno, vamos a lo que vinimos. Una vez más, esto que es fundamental, que es clave, no creo que no hace falta que les diga que esto va en cualquier examen, o sea, si no saben cuál es el pasaje clave de todo el libro, esa es una pregunta obvia. Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, dijo Jesús, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Cuando uno lo lee no le da importancia, cuando va a alguna conferencia misionera lo escucha como versículo clave, qué bueno, eso quiere decir en Santa Cruz, en Bolivia, en Sudamérica y en el mundo. El proceso sí es el mismo, pero tenemos que entender lo que estaba sucediendo y cómo era en ese lugar. Entonces, hasta ahora hemos visto, creo que a nadie le puede quedar duda, que todo sucede en Jerusalén. De Hechos 1 al 7, las cosas están sucediendo en Jerusalén hasta la muerte de Esteban.
sucede alrededor del templo, en las afueras, lo sacan fuera ahí, pero estamos todavía con todo sucediendo en Jerusalén. Ahora, a partir de lo que vemos en Hechos 8, ya vamos viendo cómo a raíz de la persecución todo se esparce hacia Judea y Samaria. Entonces, esto es lo que estamos viendo, esta progresión, ¿sí? Y la intención es que, bueno, esto llegue hasta el último de la tierra. Si ustedes ya conocen el libro de Hechos, sabrán dónde termina el libro, en el capítulo 28, con la llegada de Pablo a Roma. Entonces, como que se termina concluyendo. Antes de ir hasta allá, sabemos que Roma vendría a ser en algún sentido lo último en la tierra, no porque fuera lo último en la tierra, sino porque en el mundo antiguo era el epicentro de todo, el Imperio Romano, con su capital en Roma. Llegando a Roma, hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Entonces, quiere decir que si llegaba a Roma, si el Evangelio llegaba a Roma, se iba a esparcir por todo el mundo. Y en algún sentido pasó, unos años después, unos cientos de años después, el Imperio Romano terminó incluso adquiriendo el cristianismo como religión oficial. Entonces, básicamente lo que ellos lograron en una generación, básicamente es lograr que el Evangelio llegara a todos lados. Si lo vemos geográficamente, porque por ahí a veces no lo vemos o no lo reconocemos, ustedes sabrán que este es el mar Mediterráneo, por acá anda Roma, y estamos en esta zona de acá, que es Jerusalén, ¿sí? Jerusalén vendría a ser la ciudad, Judea es la provincia alrededor de la que está Jerusalén. Jerusalén es parte de la provincia de Judea. Samaria viene a estar más al norte, entonces es como un círculo que se va expandiendo. Y luego a los confines de la tierra, por lo menos del Imperio Romano, el mundo conocido en ese entonces, sería una cosa así, la progresión, ¿no? Y ahora estamos en estos dos capítulos ya en estas siguientes secciones, dos. Sería Judea y Samaria, donde va a empezar a suceder las cosas. Sí, Betsy. Pastor, ¿Damasco estaría en Judea o en Samaria? ¿En qué partecita? No, en ninguna de las dos, está un poco ¿Ninguna? más arriba. Está más abajo de esta ciudad que está acá. Usted ve mi flecha, ¿no? Esa que está ahí. Bueno, ahí está la ciudad de Antioquía, que va a pasar a ser muy importante, porque ahí va a estar la iglesia de la que Pablo sale en sus viajes misioneros, y Damasco viene a estar un poquito más abajo. Ya no es parte de Israel. Y él iba, bueno, si lo preguntás por lo de Pablo, Pablo iba hacia el norte, ¿no? Camino a Damasco. Hacia el norte, sí. Iba hacia el norte cuando recibió la visión. Ok, gracias. No, por nada. Si lo vemos... Ay, perdón. ¿Qué estoy haciendo? Para atrás. No. Al revés. Muy bien. Si lo vemos ya un poco más con un zoom, ¿no? En este otro mapa a la derecha, ahí lo ven ya en las regiones. Ven que Jerusalén está dentro de Judea. Judea viene a ser todo esto verde oscuro. Acá está el Mar Muerto, acá está el río Jordán, el Mar de Galilea por acá arriba, y por ejemplo en la otra provincia que hay en los tiempos de Jesús, donde ven las ciudades que acá conocen, ¿verdad? Jesús de Nazaret, bueno, el Mar de Tiberías, y por ahí está Capernaum, que aparece, bueno, Canaán. Todo esto es Galilea, que es otra región. Está Galilea, Samaria y Judea. Entonces, en Judea está Jerusalén. Entonces, la palabra nos dice en Hechos 1:8 que de Jerusalén, seréis testigos en Jerusalén, Judea. No me salen los círculos, estoy apretando, pero... ¿qué onda? Ahí. Jerusalén, Judea, para el otro lado. Samaria, y entonces después hacia Roma, ¿no? Estamos en esa parte de ahí. Ahora lo vamos a ver en orden cronológico, también para que nos ubiquemos y veamos algunas cosas que a veces se pierden cuando leemos un libro como Hechos, de un capítulo al otro, no nos damos cuenta cuánto tiempo ha pasado entre una cosa y otra. Fíjense que los primeros capítulos que yo les vengo diciendo en las reflexiones, algunos lo ponen, van entendiendo que es enseguida después de la ascensión de Cristo. Ya el tiempo empieza a pasar acá, de un capítulo a otro ustedes dan vuelta y creen que sucedieron al día siguiente, ¿no? Al día siguiente Esteban murió, al día siguiente, y no es así. Por eso también les tiene que quedar claro que cuando ustedes arrancan Hechos 1 y cuando termina pasan 30 años en el medio, con varias cosas. Entonces, también como yo les decía antes, Lucas tiene propósitos particulares, que no es contarnos la historia cronológicamente o para que sepamos, no es Hechos de los Apóstoles, no es que nos dice
Pedro hizo esto y al otro día hizo aquello. No nos cuenta la vida, no es una biografía esto, no cuenta la vida de los apóstoles. Nos cuenta lo necesario que necesitamos saber de cosas, porque el que está haciendo el trabajo es el Espíritu Santo, es Dios mismo, y Él nos cuenta su perspectiva, su ángulo, y Él nos deja ver a través de como una ventana, digamos. Podemos ver ciertas cosas, podemos asumir alguna otra o entender alguna otra, pero así funciona, ¿no? Nos encantaría saber más, porque aparte somos como telenoveleros, queremos saber qué pasó con este, cómo fue lo otro. En algún momento nos enteramos que Pablo discutió con Pedro, y cómo fue, cómo debe haber sido eso. En Hechos 15 vamos a ver un concilio donde habla uno, habla el otro. A uno le gustaría saber más, pero bueno, nos quedamos con las ganas de muchas cosas. Pero eso es lo que quiero que también veamos y entendamos, que suceden cosas, pasa de un capítulo al otro, pero a veces hay que ubicarse geográficamente para sacarle más jugo, más entendimiento a la narrativa, a lo que está pasando, por qué samaritanos, por qué aquello, qué pasaba la relación entre uno y otro, en qué situación histórica estaban, había un imperio que dominaba, etc. Cuanto más entendemos, más conocimiento y más entendimiento vamos a tener del pasaje en sí. Y también en qué año y todo eso, ¿no? Entonces, la conversión de Pablo, que es en Hechos 9, pasa 4 años después, más o menos, de cuando Jesús murió y ascendió. Entonces, entramos a Hechos 8, Hechos 9, ya pasaron 4 años. No sabemos exactamente cuándo pasó lo de Esteban. Evidentemente fue antes, porque Pablo estaba probando, quiere decir que todavía no se había convertido. Pero no sabemos si fue 1 año, 2 años, exactamente cuánto tiempo acá en el medio pasó. Pero bueno, en estos momentos, Hechos 8, Hechos 9, pasa más o menos unos pocos años después de que Cristo se fue, ¿no? Y ascendió. Y vean todo lo que sucede entre la conversión de Pablo y que hace su primer viaje misionero. Pasan bastantes años, ¿sí? En el año 46, recién en Hechos 13, del 9 al 13 son solo 4 o 5 capítulos, pero vean la cantidad de años, son como 12 años que pasan, o 13, desde que Pablo se convierte hasta que hace su primer viaje misionero, ¿no? Eso lo vamos a seguir viendo después, mientras nos vamos ubicando en otros capítulos y otras clases. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en el texto en sí. Hechos 8 tiene bastantes cosas interesantes, y si lo ven, ahí tenemos la primera parte, ¿no? Habla de la persecución y dice, los primeros 4 versículos, dice: Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, ya sabemos geográficamente dónde queda eso, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, si ya estamos en Judea, Samaria, ¿esto es evidencia de que ya se está empezando a predicar a gentiles? Capaz que como que ya medio que la respondí la pregunta hablando antes, pero ¿qué piensan? No. ¿Quién habló? Alguien dijo no. Yo pensaba que sí, pero ahora aclaraste que no. Yo dije que no. Exacto, no. Creo que todos ya más o menos vamos entendiendo. Vamos a verlo un poquito más, pero bueno, Judea es como que digan, si estamos hablando de Santa Cruz, que de Santa Cruz es la misma provincia, o sea, afuera de la ciudad, pero sigue siendo Judea, donde son judíos. Y Samaria, vamos a ver ahora inmediatamente quiénes son los samaritanos. Y es lo que yo les decía, no es que soy profesor de historia, ni mucho menos, tengo que leer a veces bastante para entender algunas cosas. Yo incluso un tiempo en secundaria odiaba la historia, me la llevé un año, pero sí, uno estudiando la Biblia se da cuenta del valor de la historia, el valor de la geografía, el valor de la literatura, hay cosas que nos ayudan a entender mejor y a tener mejores herramientas. Entonces vamos a ver un poquito el trasfondo de los samaritanos para entender quiénes eran y al final entender por qué, si no son judíos, si son samaritanos, por qué es que no son gentiles. Eso lo vamos a ver. Pero bueno, esto es importante porque mucha gente ve acá y te puede decir, no, pero ya el cambio ya sucedió, porque además lo estaba haciendo el Señor antes y acá es evidencia, porque ya empiezan a esparcir por todos lados y a comunicar, y te hablan del etíope, que evidentemente es de Etiopía, es gentil, ¿cierto? Hablan de
de los samaritanos no son judíos, son gentiles. ¿Qué es un gentil? Un no judío, entonces listo. ¿Sí? Pero bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Comienza acá el cambio dispensacional o comenzó ya en Hechos 7? ¿Sí o no? Algunos dirán sí, comenzó antes, otros no lo saben. Pero bueno, vamos a ver que hay un pasaje clave, que creo que es lo que Araceli comentó que había leído o estudiado, en su estudio bíblico, que es Hechos 11:19. Acá dice, ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, estamos en el capítulo 11 y está hablando de lo que estamos viviendo ahora, en el capítulo anterior, ¿no? Estos capítulos 8. Queda claro que es esto. Los que habían sido esparcidos, dice, no hablaron, perdón, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía. O sea, no solo fueron a Judea y Samaria, sino que se fueron aún más allá, donde había gentiles. ¿Sí? Ahora, como yo ya les dije, vamos a ver que los samaritanos no son necesariamente gentiles, sino son como una mezcla muy rara o diferente, pero son israelitas los samaritanos, o son mezclados con israelitas. Entonces, no se pueden catalogar como gentiles necesariamente. En cambio, acá dice que no solo fueron a Judea y Samaria, sino que incluso fueron más allá algunos, o se fueron después, o fueron cada vez más lejos porque había más persecución, no lo sé. Pero es lo que dice este versículo, Hechos 11:19. Y se pasaron a Fenicia, Chipre, que es una isla hacia el Mediterráneo, y Antioquía, que es la ciudad que ya vimos recién. Dice, no hablaron a nadie la palabra. Acá está la diferencia de Judea y Samaria, donde fueron y predicaron. Acá no hablaron a nadie, sino solo a los judíos. O sea, estas regiones que ven acá son regiones gentiles. Acá son netamente gentiles. Acá no son judíos. Entonces, ¿qué hacían ellos? Llegaban y buscaban judíos para hablarle a los judíos. Entonces, acá se nota que no hubo ningún cambio. El trámite o el trato era con judíos. Y eso es lo que ellos hicieron en estos tiempos. Entonces, ahora lo que vamos a entender es por qué Judea, todos entendemos que es judío, ¿sí? En una región netamente judía, como Jerusalén. Es la región alrededor de la cual está Jerusalén. Samaria vamos a entender que es una ciudad, una provincia muy mezclada, donde son los israelitas donde estaban antes, entonces vamos a ver que es parte de lo mismo. Y vemos que cuando fueron más allá de esa región, no predicaban a nadie, solamente a los judíos. Entonces, sigue sin haber ningún cambio, sigue Dios tratando únicamente con judíos. El evangelio se predicaba entre judíos, no había presencia gentil. Eso es lo que quiero que entiendan, no hay ningún cambio. Los apóstoles siguen esperando en Jerusalén la llegada del reino, es la expectativa que tienen. Imagínense que no debería estar tan alta como al comienzo, porque pasaron 3, 4 años y no venía. Es como todo, ¿no? Uno espera hasta que, bueno, capaz que pasó. Seguimos expectantes, pero ya cuando uno espera tanto tiempo, se empieza a apagar un poquito la intensidad, por decir así. Así que bueno, eso sucede. Ahí lo que les decía, fueron solo a hablar a los judíos, aunque fueron a regiones gentiles. Algunos al llegar a Antioquía sí predicaron a gentiles, es lo que dice después. Había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio, y lo que ven después es que Dios los respaldó, lo cual es una sorpresa. Es como que estos hicieron algo extraordinario, medio extraño, y Dios sí los respaldó. Entonces es parte de lo que empezamos a ver, una especie de transición light, suave, que no es algo que la gente estaba acostumbrada o viendo, pero Dios de a poquito empieza a mostrar su apertura hacia los gentiles, ¿no? Parece haber sucedido incluso esto un tiempo después, porque en Hechos 8 nos cuenta que fueron a Judea y Samaria. ¿Qué pasó? Probablemente la persecución se intensificó, los fueron a buscar a Judea, los fueron a buscar a Samaria, y como todo, si a vos te van persiguiendo, vos vas huyendo, ¿no? Vas alejándote. Entonces parece como que en el correr de los años se fueron alejando hacia Fenicia, Chipre, se cruzaron a una isla, se fueron expandiendo cada vez más. Porque en Hechos 8 no nos dice que fueron a estas ciudades. Entonces, parecería ser como que esto que cuenta Hechos 11, donde la mayoría solamente predicaba a judíos, sucedió unos años después de lo que cuenta Hechos 8, o un tiempo después por lo menos.
bueno, al esparcirse iban predicando, como dice judíos, como estaba ordenado, como era lo común, lo que ellos esperaban. Entonces, como digo, de a poquito sí vamos viendo, vamos percibiendo pequeños cambios donde por ahí empieza a haber una apertura, pero eso porque nosotros ya vimos la película, nosotros ya sabemos, nosotros somos gentiles y sabemos que Dios obró algo antes. Nosotros sabemos que apareció Saulo, no sabemos que ese Saulo es Pablo, el pastor, el apóstol a los gentiles. Pero el que no sabe, si nos metemos en este momento de la historia, todo lo que ocurría a los ojos de los seres humanos, no había ningún cambio. Todo sigue ocurriendo con judíos y resulta que estos, vamos a decir, atrevidos, algunos le predicaron a algún gentil y Dios empezó a respaldar, pero era algo totalmente raro, extraño. A ningún apóstol, a ningún discípulo, solamente a eso se le podía ocurrir hacer algo así. Porque ya sabemos lo que pasó con Pedro, ¿no? En Hechos 10. Cuando Dios le dice que le hable a un gentil que vaya a la casa, Pedro se negó. O sea, hubo una revelación donde Pedro dijo, no, yo no toco nada de eso, y Dios tuvo que darle una revelación clarísima para que él aceptara hacer algo tan extremo, ¿no? Y también recuerden que estos que fueron a hablar a gentiles eran judíos helénicos, o sea, no eran de Jerusalén, dice de dónde era en el 11, de otras regiones, Cirene, o sea, venían de otros lados más afín a los griegos, ¿no? Entonces también había eso, recuerden que había esos dos grupos, ¿no? Los más judíos de Jerusalén, más hebreos, más inclusivos, más cerrados, y los otros que ya tenían una cultura griega, que ya tenían amigos griegos probablemente, donde ya tenían eran más liberales, por decir así. No que fueran menos judíos, sino que estaban más abiertos a compartir con ellos. Entonces algunos parece que llegaron al extremo de compartirles de Jesús y Dios los respaldó, lo cual era como muy sorpresivo, ¿sí? Pero bueno, por ahora vemos que no hay nada, no sé, distinto. Ahora, en Hechos 8 nos cuenta a partir del versículo 5 del ministerio de Felipe en Samaria. Y tenemos que saber quiénes eran los samaritanos, porque aparece muchas veces en los evangelios, ¿verdad? Aparece con la mujer samaritana, en el pozo, aparece que incluso tiene un debate hasta teológico de dónde se adora a Dios con Jesús mismo, si los judíos y los samaritanos. Entonces, ¿cómo entendemos esto? El que no le presta mucha atención va a pensar que samaritano es un pueblo como cualquier otro y es un gentil, porque no son judíos. Es clarísimo que no son judíos, ¿verdad? Jesús discute con la samaritana diciendo, pero ¿cómo nosotros como pueblo adoramos acá y cómo ustedes adoran allá? El pozo de Jacob, ¿qué? Es como si fuesen como árabes, ¿qué son? Es otro pueblo. Entonces no son judíos, son gentiles. Bueno, pero hay un gris, hay un término medio, un híbrido, eso es lo que son los samaritanos, y quiero que lo entendamos ahora. Hasta el día de hoy hay algunos samaritanos, son muy poquitos, que se dicen tener sangre samaritana. Ahí los ven, en el monte Gerizim, que se llama, que aparece varias veces en la palabra. Pero bueno, para entender esto, tenemos que entender un repasito histórico. Eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Si ustedes leen cuando las historias de Saúl, Saúl, David y Salomón, van a ver que el reino fue en los tiempos de mayor gloria, ¿no? Sobre todo en los tiempos de David y de Salomón, donde Israel se fortaleció y tuvo la mayor parte de la extensión que pudo haber tenido, donde desde Josué empezaron a repartirse las tribus. Recordarán, si alguno leyó por ahí, que del otro lado del Jordán, que es este río, hacia este lado había tres tribus o 2 tribus y media que tenían repartidas tierras, y se hicieron la repartición de todas las tierras. A Jerusalén, ¿a quién le tocó? ¿A qué tribu? ¿Cuál de las 12 tribus tenía? Exactamente, por eso son la tribu de la región de Judea, por Judá, ¿sí? Entonces, se repartió, incluso eso, cosa que ya vimos antes, se hizo por sorteo, se hizo nosotros le tiraríamos una moneda al aire, ¿no? O alguna cosa, no sé, una sacudida, una bolsa y se saca. Pero bueno, así se repartieron las 12 tribus.
Esto es el reino de Israel en los tiempos de esplendor. Cuando leemos en la Biblia los tiempos de David, de Salomón, así estaban. Y por ahí vemos los pueblos enemigos que a veces aparecen, los amonitas, los moabitas, Edom, etcétera, etcétera. ¿Qué sucedió con los años con Salomón? Que Dios lo castigó y le dijo que por amor a tu papá, a David, no voy a dividirlos ahora, pero cuando fallezcas, cuando vengan tu sucesor, el reino se va a dividir. Entonces, a partir de ahí ustedes tienen reyes y reyes, bueno, el libro de Reyes, Crónica, y van a ver, este rey tal fue malo a los ojos de Dios, este rey fue malo. Bueno, si ustedes hacen una lista, o incluso si la buscan en otro lado, van a ver que la inmensa mayoría de los reyes de Israel fueron malos, y los de Judá había buenos, había malos, pero había bastantes que habían sido mucho mejores, ¿no? La división se hizo como unas 10 tribus al norte, que fueron las que quedaron, y por amor a David, dice Dios en la palabra, cuando le habla a Salomón y le da el juicio, o el castigo, que por amor a David iba a dejar esas 2 tribus ahí. Entonces quedaron 2 tribus al sur, el reino de Judá más pequeño, y el reino de Israel al norte. Pero para que entendamos, el hijo de Salomón era Roboam, y él, no sé si recuerdan la historia, pero más o menos, para que tengamos una pequeña idea, él, cuando muere el padre, Salomón les había puesto bastante carga de trabajo para construir el templo y todo eso a la gente. Algunos tenían que irse por un mes y pico a cortar madera, y la gente estaba cansada del trabajo que le había puesto el padre. Entonces viene el hijo y le pidieron que alivianara sus cargas, ¿no? Que ya no tuvieran que trabajar tanto para el rey. Y el hijo tomó un consejo malo, digamos, de someterlos aún más, y se rebelaron. Entonces había un tal Jeroboam, que fue el líder del norte, y a partir de ahí se dividieron. Entonces él se fue, y en la ciudad de Samaria, ahí al norte, puso lo que vendría a ser la capital, por decir así. Y el problema es que a partir de Jeroboam, él se alejó de Dios y se fue a Baal y a todos los dioses y empezaron a adorar. Entonces, a partir de ahí, ya el reino de Israel fue muy idólatra, al contrario del reino de Judá, donde había más temor de Dios. Pero en algún sentido no quiero expandirme demasiado en esto, pero quiero que entendamos algo. La ciudad clave, donde cada fiesta tenían que venir, era Jerusalén. Entonces, si ahora está dividido y vos querés reinar en el norte, ¿qué tenés que evitar? Que Jerusalén siga siendo la estrella, la capital, donde está el templo, donde está la presencia de Dios, en un lugar donde la adoración de todo ese pueblo está a Dios. Todo el mundo iba a ir a Jerusalén. Entonces, lo fuerte iba a ser Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer este otro rey? Cambiar eso, decir que la importancia estaba en otro lado. Entonces él va a Samaria y lo que decide es terminar la adoración en el templo, terminar la adoración a Dios, y entonces construye altares paganos en todos lados, se empieza a adorar a otros reyes, que además fueron muy influenciados por los demás, y entonces él cortó un poco, puso incluso al norte y al sur, puso becerros o imágenes para adorar, para que la gente de todas estas ciudades, de todos estos lugares, dejara de ir a Jerusalén. Incluso algunos que eran minoría, pero que estaban en contra, decidieron, aunque eran de otras tribus, decidieron irse a vivir a esta parte, porque los sacerdotes eran todos contrarios, o él empezó a tomar sacerdotes falsos, que eran sacerdotes de Baal, sacerdotes contrarios a Dios. Entonces, desde un comienzo el reino de Israel al norte empezó a ser contrario a Dios, y el reino del sur era como el remanente, el único que más o menos, a veces era arrastrado por este otro, a veces los reyes como Acán del norte era como arrastraba a los del sur, etcétera, ¿no? Pero eran hermanos. Acá lo que vemos en ese otro mapa de este lado, un tal Rezón, Jeroboam y Hadad, eran 3 rivales que Dios le puso a Salomón a partir de los tiempos de Salomón, donde ya empezó a debilitarlo. Y ahí van a ver parte de la historia de lo que les estoy contando, ¿no? Cómo Jeroboam, sobre todo, fue el más fuerte opositor y el que terminó arrastrando a las otras 10 tribus. Entonces, ¿por qué les cuento eso? Porque ya a partir de ahí empezó a cambiar todo, ¿no? El reino se achicó, pueden ver como en azul, en un celeste, ya del otro lado del río Jordán era mucho más pequeño,
los demás reinos empezaron a tomar tierra, empezó a haber conflicto entre ambos, entre los reyes, llegó a haber guerras entre Judá e Israel, ya no tuvieron paz, se debilitaron obviamente, sobre todo Judá, el remanente del pueblo de Dios era 2 tribus pequeñas, más influenciadas, con más poder tenían las del norte, y además llegó a haber una gran perdición, como recién les conté, espiritual del reino de Israel, ¿no? Además, después fue tal la perdición de las 10 tribus de Israel que cuando Asiria llega, y eso también aparece muchas veces en la palabra, vamos a ver, o van a poder apreciar, que por allá por el año 722 creo que es, el reino de Israel fue destruido completamente por los asirios, que fue el primer gran imperio que dominó todo. Entonces, los asirios tenían una política terrible de llevar en cautiverio a la gente, de sacarla de su tierra. Cuando dominaban y conquistaban una tierra, sacaban a su gente, no a todas, pero vamos a ponerle que la mitad o más, los exiliaba, los esparcía a otras tierras, ¿sí? Entonces los hacía ir a diferentes pueblos a vivir, los dispersaban, los mandaban de acá para todos lados, así que muchos israelitas de las 10 tribus perdieron tal identidad que ya la identidad de su tribu desapareció, ya no eran ni siquiera parte del reino de Israel, se fueron a vivir a otras regiones dominadas por los asirios como esclavos, sin identidad, sin derechos, sin nada. Y además traían, esa era la política de ellos, gente de otras ciudades, de otros pueblos, también exiliados, los hacían un cambio, un intercambio así, ¿no? Los traían de otros lados a repoblar, porque quedaba desolado, ¿no? Si te sacan el 80% de la población, 70%, lo que sea, va a quedar muy poca gente. Entonces ellos traían de Damasco, de Siria, de otros lugares, de Tiro, de todos lados, traían de Mesopotamia, gente con otras culturas, con otro idioma. Entonces, ¿qué hacían con eso? ¿Qué lograban hacer con eso? ¿Qué piensan que por qué hacía eso los asirios? Para que pierdan su identidad, pues también, ¿no? ¿Y para con que eso qué? tengan otras culturas, los debilitaban en cuanto a su fe, a sus creencias iniciales, ¿no? Para que no haya más revueltas. Los contaminaban también. No, para que no haya revueltas, para que no se le levanten. Exacto, aparte imagínense que había diferentes idiomas, venían de otros lugares, entonces la comunicación era complicada, había que reidentificarse. Los extranjeros tenías que venir y aceptar una tierra en la cual te impusieron, donde no tenés derechos, donde no sos nadie, donde el idioma que se habla acá no es el mismo que el de mi casa, donde tengo que acostumbrarme, porque digo, acá me lo impusieron, soy esclavo, me trajeron con cadenas y a vivir ahí. Acuérdense de Daniel, que vivió en Babilonia, y sus amigos. Bueno, José en algún sentido igual, o sea, ninguno de ellos eligió vivir en ese lugar. Nehemías, copero del rey. Entonces, esta gente tenía que aprender a vivir en otro lado, y no era fácil. Y a la vez, identificarse con estos otros que eran de otro lugar. Entonces, en términos de religión, de identidad, lo único que tenían en común era que probablemente odiaban a los que los trajeron hasta ahí, ¿no? Todo el mundo odiaba a los asirios. Si podían unirse para hacer una revuelta, como decía Moisés, genial, pero había varias barreras. No se conocían, no sabían no tenían la misma identidad, no le oraban al mismo Dios, algunos eran politeístas, ni siquiera se entendían entre ellos. Entonces, llevaba años unificarse, entenderse, y en esa mezcla podían pasar cualquier cosa. Entonces perdían pureza también. Perdían identidad, perdían pureza religiosa, nacional, todas esas cosas. No me quiero ir de tema, pero más o menos hay mucho detrás de lo que pasa hoy día con las fronteras que están empezando a dejar a gente exiliada, ir a millones a otros lados. Hay algo detrás también de todo eso, pero bueno, eso es política actual que no me quiero meter en eso. Pero piensen si no hay bastante de eso, ¿no? Si te meten millones y millones de extranjeros de un país a otro, ¿qué puede pasar? Va a haber también rebelión entre los dos, va a haber problemas, conflictos internos. Fíjense lo que está pasando en Chile, la frontera norte contra venezolanos y haitianos. Solo les tiro algunas cosas para que también vean que, como dice Eclesiastés, nada de nuevo hay bajo el sol. O sea, las cosas que pasaban antes pasan hoy de alguna manera u otra. Pero bueno, esta era política siria.
o formas en las que conquistaban y hacían eso, ¿no? Básicamente la pérdida de la identidad era el gran propósito y como Moisés decía, ¿no? El último fin es que no se rebelaran, es que les fuera más difícil rebelarse. De esa manera ellos seguían dominando las tierras, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaban los samaritanos. Entonces, no solo es que ahora eran las 10 tribus de Israel, sino que ya perdieron total identidad y se les mezcló gente de todos lados. Ese combo, esa masa mezclada de multicolor, multiétnica, multireligiosa, eran los samaritanos. Entonces, al correr de los años, se fueron identificando con ese lugar, con Samaria. Pero siguen teniendo sangre hebrea. Siguen siendo no judíos porque no son de la tribu de Judá, pero son israelitas, de las otras 10 tribus que recién mencionábamos, ¿no? O que hablábamos. Entonces, son mestizos, son cruzas, son medios gentiles, pero son medios israelitas. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Entienden? El pacto que Dios hizo no lo hizo solo con Judá o con Jerusalén. El pacto de Dios es con las 12 tribus. Entonces, como tal, que aunque a los judíos no les gustara mucho, porque estos eran gentiles, peor que gentiles para ellos, porque eran mezclados, es más, como que contaminaron la sangre, ¿no? Los judíos eran, en algún sentido, bastante racistas, digamos, y que si no querían a los gentiles, los creían perros sucios, y perros no como hoy tenemos un perro más limpio que algunos seres humanos en casa, sino los perros callejeros. En aquellos tiempos eran casi como cerdos, digamos, comían la basura, comían lo que había en la calle. Entonces, si para una persona, si para un judío un gentil era como un perro, en el cual no podían entrar a su casa, como vamos a ver después con Pedro, con Cornelio, si esa era la idea, imagínense una mezcla, haber mezclado tu preciosa sangre judía del pueblo del pacto con Dios, haberla mezclado con eso, entonces ahí estaba el odio de los judíos o la discriminación del judío al samaritano. Entonces, después que yo les cuento esto, de volver a leer la parábola del buen samaritano, se tiene que generar un montón de otras cosas que por ahí dejaste pasar al no saber esto. Que pase un levita, que eran los que servían en el templo, la gente más sagrada, y que le pase por el costado al judío y siga de largo, siendo que necesitaba ayuda, y el hombre más religioso nada, que pase el sacerdote y tampoco le preste atención, es terrible. Y que venga un samaritano, una basura para ellos, porque es así, y que él lo ayude, que le dé el dinero y que haga todo, entonces uno queda impactado. Entonces también cuando leemos la parábola la historia de Jesús en Juan 4 con la mujer samaritana, también entendemos muchas más cosas de esa discusión, de por qué ella le dice, ustedes adoran acá, nosotros adoramos acá, pero usted siendo judío me habla a mí que soy mujer samaritana, o sea, era lo peor en esa sociedad. Y que él era un maestro, y que ella tenía una vida fácil además, o sea, lo que Jesús hizo fue tremendo, ¿no? Creo que aún cuando lo hablamos nos cuesta mucho entender la magnitud de lo que Jesús sacudió de estructuras ahí. Pero bueno, aún así, aunque al judío no le gustara, los samaritanos eran parte de las 12 tribus de Israel. ¿Dónde estaban las otras 10 tribus? O sea, si iba a reinar sobre las 12 tribus, ¿dónde están las otras 10? Está Judá, Benjamín, están ahí al sur, y las otras 10, ¿dónde están? En Samaria, en Galilea, en las otras regiones. Son nuestros hermanos, nuestros primos, se habrán ensuciado, yo no sé, pero no podían negarlos. Es como el hermano rechazado, como quieran decirle, pero era imposible decirles que no, porque eran parte de las 12 tribus. Bueno, en Apocalipsis 21:12 nos dice lo que recién le decía, ¿no? El Mesías iba a establecer el reino con las 12 tribus, no con las 2 que quedaron. El reino que estaba dividido, fraccionado y ahora mezclado, las 10 tribus, se iba a volver a restaurar. Dios iba a restaurar todas las cosas e iba a restaurar a Israel y a sus 12 tribus. Entonces, los samaritanos tenían parte en las cosas del reino, ¿no? Hay en Ezequiel 37 toda una historia, ¿no? Del valle de los huesos secos, y habla de las 2, de toda la casa de Israel que va a ser restaurada. Entonces, también proféticamente, el profeta Ezequiel cuenta en los tiempos venideros de lo que iba a suceder. Entonces, aún así, si no lo querían ver porque era lógico, también proféticamente Dios lo había dicho. Dios iba a restaurar a todo Israel, no solo a Judá.
Y también Ezequiel 37 habla de los dos palos, las dos varas que también se iban a volver a unificar, y esas representan, incluso dice a Judá, el pueblo más fuerte de las dos tribus del sur, y a Efraín, que era el pueblo más fuerte de las 10 tribus del norte. Y esas son las representaciones de los dos palos. Esa profecía habla de lo mismo, o sea que proféticamente Dios ya lo había dicho, no hay manera de perderse, o sea, los samaritanos tenían lugar en el reino. ¿Se entiende? Esta es la conclusión de lo que quiero decir. Los samaritanos no era un pueblo extranjero totalmente apartado de los planes de Dios, ¿no? Los samaritanos, aunque no les gustara a los judíos, eran parte del reino milenial, del reino mesiánico. Entonces, el reino del Mesías también era para los samaritanos, aunque a los judíos no les gustara, era inevitable. ¿Hay alguna pregunta o comentario hasta acá? ¿Se entiende lo de los samaritanos? ¿Por qué no son judíos, gentiles normales o comunes, aunque no son judíos? Sí, se entiende, pastor. Pero tengo una pregunta con respecto a la anterior diapositiva, y no es que lo quiera sacar del tema, pero es algo que se escucha mucho, ¿no? Si pudiera ir a la anterior diapositiva, por favor, pastor, antes de pasarla. Sí, justamente hay muchas personas que trabajan con el versículo de Ezequiel 37, ¿no? Con el párrafo completo, ¿no? Cuando habla de los valles huesos, ¿no? Secos que representa toda la casa de Israel, dicen que, por ejemplo, ¿no? Que ya esto ya está establecido, y que es por eso que en el Apocalipsis, ¿no? Hacen referencia a este versículo, ¿no? A Ezequiel 37, ¿no? Diciendo que ya todo está establecido, que la casa de Israel está unificada para que pueda venir Jesucristo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? Al hacer alarde de este punto, ¿ya? ¿Cuál es su posición, o cuál es el punto que toma la misión evangélica o misión de la gracia, ¿ya? Con respecto a esta situación? Sí, esto para mí está en suspenso y va a suceder el tiempo cuando Jesús vuelva. Como toda profecía que Dios le hizo a Israel y que no se cumplió en su momento, porque esto de que las 10 tribus de Israel se unieran a Judá no sucedió nunca. O sea, no pasó esto. Literalmente no pasó. Lo que puede uno empezar a hacer algo metafórico, decir que, no sé, que es Israel, no sé, hay diferentes, ¿viste? O otras posturas o otras personas que pueden decir otra cosa, que sea, no sé, si la iglesia de Israel, o no sé quién puede ver que porque nacionalmente en el año 48 se estableciera un país que se llama Israel, que eso quiera decir que Dios ya restauró las 12 tribus. Eso no es así, ¿no? Digo, ahí nos meteríamos en toda una parte histórica media complicada con el tema del movimiento sionista y todo eso, que no es, para mí no es ni siquiera de Dios. Pero bueno, o sea, no da para expandirnos demasiado en eso porque es muy técnico, pero yo considero que ese pasaje no se ha cumplido. Los dos palos o los dos, como es que lo dice la Reina Valera, no me acuerdo la palabra que usa, pero las dos estacas o palos, eso no se ha unido. Judá y Efraín no han sido unificados. Bueno, mirá todo lo que está pasando en Israel ahora. Si eso me decís que está unificado, cuando ni siquiera hay templo de Jerusalén, cuando está una mezquita ahí, cuando hay guerra todos los días. O sea, para mí no. Y eso va a suceder cuando Cristo vuelva. Eso no me cabe duda. O sea que el territorio en sí, entonces, que ocupa Israel no viene a ser el territorio que ocupaban en aquella época las 12 tribus. No, ni cerca, o sea, tienen algunas partes, pero dentro de esas están los demás metidos y no hay unificación ninguna. El que crea que ahí eso está unido, una cosa es que vos pongas un pueblo y le pongas un nombre de Israel, y hay algunas personas que, no todos necesariamente, no sé si son todos judíos, ahí vive gente, viven árabes, israelitas, o sea, hay demasiada cosa. Pero no, yo considero que la profecía se va a cumplir en algún momento, pero como todo lo que ha sucedido hasta ahora, las promesas que no se han cumplido se van a cumplir cuando Jesús vuelva, porque estamos en un tiempo de pausa, por decir así, donde, como vos mencionabas antes, ¿no? Con la presencia de Pablo, que no lo entendemos, es algo que Dios puso en pausa, nos dio una opción todos estos años a nosotros los gentiles, pero la agenda de Dios con Israel es clara. Sucedió un montón de cosas, el reino lo llegaron a saborear, como estamos viendo, pero no llegó a establecerse. Eso va a suceder en el futuro porque el plan de Dios se va a cumplir,
en los tiempos de Dios, como los discípulos le dijeron, bueno, se cumple ahora, y le dijo, no están ustedes a ver el Cairo de Dios, ¿no? Es Dios el que lo va a hacer. Y mi postura es que en un tiempo futuro, cuando el Señor vuelva, puede ser en media hora, puede ser en 1000 años, no lo sé, puede ser el año que viene, Dios va a hacerlo, ¿no? Todo esto sí se va a hacer literal y va a ser obvio y clarísimo para todos. Así como la primera venida de Jesús fue clara, va a pasar. Y todos vamos a decir, ok, ahora sí, mirá, clarito se vio. Bueno, vamos a ver un poquito Gracias, sobre pastor. Felipe. No, por nada. Gracias por la pregunta, Igor. Felipe el Evangelista, sabemos que fue uno de los 7 limosneros, como le decíamos, que lo vimos en la lectura, no diácono, y lo separo de la palabra diácono para que nosotros necesariamente no nos confundamos con el término que usamos en la iglesia, porque él no era un diácono como hoy pensamos nosotros dentro de la iglesia. No es que tuvo un cargo, sino que tuvo un servicio, ¿no? Que era dar y cubrir las necesidades de las viudas helénicas. Bueno, él era uno de los 7 que se mencionan ahí. Era judío helénico, porque parte de lo que hicieron fue elegir a judíos que tenían una tendencia o un trasfondo más griego, más helénico. Hasta su nombre lo dice, Felipe tiene un nombre griego. Y bueno, lo que nos cuenta ahora este pasaje es que él predicó, hizo milagros en Samaria, sanó, exorcizó. Parece como que Dios también le dio dones profundos, fuertes, estaba lleno del Espíritu Santo, aunque no lo dice, bautizó en gran cantidad de samaritanos, y fue tan grande el resultado de lo que él hizo en Samaria, que Pedro y Juan tuvieron que ir, ¿no? Como que ya, bueno, ¿qué está pasando acá? Vamos a ver qué sucede, qué está pasando. Tuvieron que ir a ver, a corroborar. Y bueno, después, sobre la historia de él, nos cuenta que él parece que se radicó en Cesarea, que era una ciudad costera hacia el lado del Mediterráneo, y se hospedó, y ahí hospedó a Pablo. Eso lo vamos a ver en el futuro, donde Pablo llega a quedarse en la casa de Felipe, pero pasan 20 años entre esto y eso. Y también nos cuenta Hechos que él tenía 4 hijas solteras que eran todas profetisas. Eso también está en Hechos 21:8. Así que cuando vuelve a aparecer él, como ven, no aparece más desde acá hasta el 21, y aparece muy brevemente, pero nos cuentan, eso es lo que nos cuenta la Biblia, ¿no? Y a Felipe, también es una pregunta que le hice por ahí, así como a Esteban se lo recuerda como el defensor de la fe o apologeta, a Felipe se lo recuerda como evangelista, porque toda una ciudad o toda una región de por ahí de Samaria fue conmovida por su don evangelístico, ¿no? Y cómo Dios lo respaldó. Así que eso recuérdenlo. Son 2 de los 7 que sabemos un poquito más de ellos. Y bueno, Esteban era el gran apologeta o defensor de la fe, aunque más que eso yo lo que veo es que él los acusó, ¿no? Por eso lo apedrearon. Si solo hubiera defendido la fe, capaz que o sea, no es solo defensa, sino que también contraatacó. Pero bueno, se lo recuerda como un gran defensor de la fe, y a Felipe como un gran evangelista. Ninguno de los dos era apóstol, por las dudas, no se confundan. Y bueno, aparece otro personaje muy interesante, que es un tal Simón el Mago. Leyeron sobre él, ¿verdad? Bueno, este personaje interesante era un hechicero, dice. Engañó mucho tiempo a los samaritanos. Estaba en ese lugar, acuérdense, un lugar donde estaba todo medio mezclado. Los samaritanos creían solamente en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de Moisés, no creían mucho en los demás, en los profetas y lo demás. Ellos pensaban que la adoración solo era en Samaria, que no era en Jerusalén, por lo que les conté anteriormente. Entonces era una cosa media mezclada ahí. Y encima estaba mucho más abierto a la adoración, a las cosas ocultas. Otro condimento más para que los judíos los odiaran aún más, porque para un judío eso no estaba bien. Lo cual no quiere decir que un judío por ahí no lo hacía, ¿no? Como todo. Saúl consultó hechiceras y todo eso, entonces cosas así podrían pasar, pero quiero decir que como nación, como pueblo, como región, tenían más de estas cosas los samaritanos, estaban más abiertos a lo pagano, a lo raro, a lo esotérico, a todo eso. ¿Sí? Entonces,
En cambio los judíos no, para los judíos eso era una aberración, ¿me entienden? Entonces por eso había otra clase también de conflicto. Bueno, en medio de todo esto estaba este hechicero que parece que engañó a mucha gente, porque obviamente hacía cosas medias raras, medias milagrosas, y muchos creían que venían de Dios. Entonces es lo que es ese sincretismo de creer en Dios, pero mezclarlo con otras cosas, con magia, con cosas así. Cuando no estás muy bien enraizado en las cosas de Dios, eso pasa, ¿no? Y parece que con los samaritanos estaban tan ciegos y tan perdidos que pasaba eso. Bueno, él les hacía creer que su poder venía de Dios, o sea que ahí tienen, ¿no? Un mago haciendo hechicería o cosas raras, satánicas en algún sentido, porque todos lo entendemos, pero diciendo que venía de parte de Dios, es decir, un falso profeta, un falso maestro, pero los engañaba y la gente creía que venía de Dios y obviamente le sacaría plata, tomaría alguna ventaja, en fin. Ahí me faltó la R, pero dice, asombrado por el poder de Felipe, creyó, fue bautizado y lo siguió a Felipe. Hasta acá, buenísimo, un tipo que era mago, bueno, Felipe predicó, fíjense qué tan evangelista, qué buen evangelista que creyó y fue bautizado y todo. Pero al ver el poder, dice, de Pedro y Pablo, y Juan, perdón, cuando llegaron, les ofreció dinero para tener ese poder. Y acá es donde empieza la parte extraña, ¿no? de esta persona. ¿Qué piensan ustedes? Porque si dice que creyó, fue bautizado, lo seguía, que fue cristiano, se salvó, no se salvó, llegó a ser verdaderamente un hijo de Dios o no. ¿Qué piensan? Sí llegó a ser luego. O sea, al principio no era, ¿no? Por más que haya sido bautizado, ¿no? Porque directamente, bueno, por su misma forma de ser, no era un mago, ¿no? Creía que podía obtener las cosas con dinero, ¿no? Es como lo que vemos ahora, ¿no? Yo te doy esto, vos me das, ¿no? Sí, al menos en Bolivia así funciona, ¿no? Queremos un papel rápido, da dinero por abajo y listo, te sale unos minutos, ¿no? Entonces, al principio vemos que su conversión no había sido tan real, ¿no? Y después, pero cuando se analiza el capítulo, se puede observar que cuando le dice Pedro, ¿ya? Que Dios mismo no lo iba a tomar en cuenta y que se arrepiente y todo lo demás, entonces él vuelve en sí, le dice, no, por favor, rueguen a Dios para que no me vaya a poner esto sobre mí, creo que en el versículo 24, dice, ¿no? Sí. Que este mal no venga sobre mí, dice, ¿no? Entonces no termina de decirlo, pero se ve como que no, me dio miedo lo que me has dicho y pues bueno, no, me arrepiento, por favor, ustedes ahora ruéguenle a Dios, ¿no? Sí, está Entonces, medio... Sí. O sea, puede ser que se haya arrepentido, es que no lo dicen completo, ¿no? No dice por completo que se haya arrepentido, ¿no? Exacto. Pero sí se ve que tiene temor, ¿no? Y hay algo que, por ejemplo, yo disfruto mucho, porque nosotros siempre vemos a la figura de Dios como amor, ¿ya? Dios es amor, cierto, su esencia es el amor, le digo, ¿no? Pero Dios también es temor, le digo. Si no obedecemos, también hay temor, le dije, ¿no? Porque el castigo de Dios es tremendo cuando nosotros no escuchamos la palabra de Él, ¿no? Cuando a pesar de que sabemos que esto está mal, seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, para mí ahí entraría más o menos ese punto, ¿no? Él le dio temor realmente al escuchar las palabras de Pedro, ¿no? Y por tal motivo dijo, no, por favor, ruéguenle ustedes a Dios para que esto no venga sobre mí, ¿no? Que hay indeciso en sí, ¿no? Pero yo creo que sí, que se arrepiente. Muy bien, ¿alguno cree que no? Yo más bien estaba contento que había recibido el bautizo, todo eso. Y claro, fue así como yo digo, ¿no? A veces de ignorancia, a veces uno peca, pienso, ¿no? Cuando no tienes todo el conocimiento, toda, no sé, esa identificación de la gracia sobre vos, entonces pensás y te equivocás. Y yo pienso que tal vez él en un momento pensó que eso venía, pero después uno piensa y dice, ¿será que eso lo iba a utilizar para sus propósitos, digamos, ¿no? Pero el hecho, como dice la serie, de pedirle, ¿no? A los apóstoles que eso no sucediera con él, creo que fue un acto interesante de arrepentimiento, ¿no? Y bueno, solo Dios sabe cuál es su corazón y cómo habrá sucedido, pero creo que pecó también por ignorancia, por toda esa mezcla que tú acabas de explicar también, ¿no? Entre esa falta de conocer, no sé, tantas cosas. Bueno, y el trasfondo del mismo, ¿no? Era mago, o sea, sí. Y era engañador. O sea, ya uno a veces arrastra sus pecados, sin duda. Pero, ¿alguno cree que no?
se anime a tirarse al agua? ¿Alguna? No puedo decir. ¿No decís, Moisés? No es conclusivo. No es conclusivo. No es conclusivo el relato al final, o sea, sí habla de que él se creyó y fue bautizado, o sea, cumplió lo que decían en la parte del reino, dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. En ese sentido, él dice, creyó, ¿no? Él dice, creyó y fue bautizado, y entonces en ese sentido sí debería ser salvo. Ahora, en el otro punto, ahora sí, un hijo de Dios, sabemos que eso es más de, bueno, por lo menos yo lo entiendo que eso es más de Pablo, ¿no? Él es el que agarra y dice, ¿no? Que los que creemos somos hijos de Dios, ¿no? Que también lo dice Jesús, ¿no? Una parte, pero no es conclusivo en sí, porque el otro le da una advertencia y le dice que Dios te va a castigar, pero ruega tú para que Él no lo haga, que te perdone, y a ver si pasa eso. Y el otro sí demuestra un arrepentimiento y les pide a ellos que hagan, pero tampoco ahí dice si él también rogó, solo él ruega que los otros rueguen, ¿no? O sea, como que tampoco en ese sentido muestra como que él está verdaderamente y totalmente arrepentido, porque él dice, no dicen, ahí dice, está bien, yo oro, pero también ustedes oren por mí. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí, no queda claro, es medio como decía la serie, Pero piensa sí que muestra, sí, ¿no? Que muestra pero que hay cierta fisura, ¿no? también Entre como los mostrar, como decía Moisés, tampoco es que él está, yo no lo veo tan arrepentido, porque él dice, rogá que esto no me pase, es más como un miedo de que la consecuencia de lo que le iba a suceder, que no ruega él seguramente tampoco. escuchó lo que había acontecido con esa pareja, ¿no? Ha debido mantener, y entonces él tuvo ese temor de que a ellos les pasó esto por ocultar a mí que pedí y de repente igual me pueda pasar. Y ese temor a morir, Sí. pero tampoco A mí me muestra da que... la impresión de que no, pero bueno, les puede quedar a ustedes la impresión que sí, está bien. Como decimos, creo que la conclusión es que no podemos tener una respuesta segura, pero da la impresión de que no. Y no solo eso, sino que, bueno, primer cosa, no sé si alguna vez escucharon la palabra simonía en una iglesia o cosas así. La simonía quedó hasta el día de hoy, pueden googlearlo, buscarlo, creo que la Reina Valera, la Real Academia Española lo tiene. La simonía es tratar de comprar una cosa espiritual, una cosa religiosa con dinero. O sea que eso que él hizo quedó como una palabra con su nombre, ¿no? La bautizaron con el nombre de él. Estás haciendo una simonía, es querer comprar algo espiritual, hacer una trampa, ¿no? Entonces, en la historia quedó como esto. Uno puede decir, bueno, no tiene nada que ver, incluso pudo haber sido salvo, sí. La palabra acá dice que él creyó y fue bautizado, pero después, por la forma en la que Pedro le contesta, Pedro, o sea, lleno del Espíritu Santo, Pedro y Juan, que le dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto. Si ustedes escuchan a Cash Luna, espero que no lo hagan, pero si lo escuchan, Cash Luna llega a decir que el que estaba en pecado es Pedro. O sea, imagínense la barbaridad, ¿no? Pero ese es Cash Luna, para los que digan, los que quieran escucharlo. Pero llega a decir eso, una barbaridad total. Pero bueno, él defiende acá al otro porque paga, ¿no? Y el Cash Luna probablemente reciba simonía, pero bueno, ese es otro tema. Pero imagínense, ¿no? Y acá la palabra es clarísima, le dice él, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y él responde diciendo, rogad a vosotros por mí al Señor, siendo que Pedro y Juan fueron con un poder espiritual a corroborar lo que Felipe estaba haciendo, imponiendo manos sobre los demás porque no podía llegar el Espíritu Santo si no era a través de los judíos. Seguimos viendo este ejemplo, ¿no? Entonces, con la autoridad que tenía Pedro, decir que Pedro se equivocó es una barbaridad, solo se le puede ocurrir a alguien así, pero sí demuestra que Pedro tenía discernimiento espiritual, como lo tuvo con Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en él. Y si le dice que en hiel de amargura estás, como que
no estaba bien, ¿no? Y aún así hay otra cosa más que no es conclusivo, porque bueno, son relatos de cristianos, pero de los primeros tiempos, que son los llamados los padres de la iglesia, que son los que vienen generaciones después, un tal Ireneo, Justino Mártir y otros más, pero muchos de ellos mencionan a un Simón de Samaria, que era medio gnóstico, como hechicero, como todas esas cosas. Pongámosle que por ahí era otro, no estaba hablando de él, pero muy probablemente quedó en la historia como alguien que no fue, ¿no? Que simplemente pasó sin pena ni gloria, por decirlo así, y quedó como un malo, como un antagonista de la historia, ¿no? En ese pasaje, sin duda. Si realmente se arrepintió, el pasaje no nos lo dice, a Lucas no le interesa, parece, pero sí le interesó marcar este hecho. Para mí me da la impresión en el versículo 24 que si bien él tiene temor, me parece que es más temor a la consecuencia o el castigo que al hecho de lo que él había hecho o lo que él quería, ¿no? Pero bueno, pongámosle que puede quedar el debate abierto, no es esencial ni conclusivo, pero bueno. Como decía recién, eso lo dije, lo que los padres de la iglesia mencionan en varios textos antiguos, que parece que se hizo hereje y mezcló el gnosticismo, que era una forma de llegar a un conocimiento de Dios y todo eso, mezclándolo con el mensaje de Cristo, y fue erradicado del cristianismo normal, ¿no? Como real. Muy bien, eso en cuanto a Simón. Después tenemos otro caso más, que es el eunuco. Y acá uno puede decir, ¿de qué lugar era el eunuco? ¿De qué país? ¿Y a quién servía? ¿De dónde? A una reina. Era el A una eunuco de reina. la reina, ¿no? Candace o Candace o algo así. ¿Pero de qué país? ¿De? Dice etíope. Si es etíope, tiene que ser de Etiopía. Etiopía. Etiopía, exactamente. O sea que probablemente, no sabemos si era, pero probablemente era moreno, era africano, ¿sí? De Etiopía. Y llega, ahí como dice, ¿no? Se sucedió, cuando hablamos de Etiopía, sobre todo en el Antiguo Testamento, se la menciona como Cus, C-U-S. Viene a ser lo mismo. Es la ciudad, la región que en aquel tiempo se la denominaba así. Entonces, ahora sí estamos ante un gentil, ¿verdad? Ahora sí, los samaritanos, este es un etíope. Ahora, acá también hay algunas cosas que son importantes remarcar, porque ¿qué hace un africano yendo a Jerusalén a adorar al templo? O sea, y está leyendo sobre Isaías. Es extraño, ¿no? Que de Etiopía se vaya hasta Israel, o sea, en esos viajes por tierra, en esos tiempos, es medio extraño, o sea, no es muy normal. Entonces, es importante entender, bueno, era eunuco, quiere decir que estaba castrado, de alguna forma u otra, no quiero saber también qué era, pero estaba castrado para poder servir a la reina y no hacer sus cosas. Era etíope, era tesorero de la reina Candace, como dice ahí. Entonces no era esa gente, si bien no podían tener descendencia. Muchos dicen, por ejemplo, que Nehemías era eunuco también, y es muy probable porque servía en la corte. Es probable que Daniel también lo fuera, pero bueno, cualquiera que sirviera en una corte del rey, el rey no quería a nadie que se fuera a meter con sus princesas o con su harén o con lo que sea. Entonces a los hombres que servían, sobre todo si eran extranjeros y eran esclavos, los castraban, ¿no? Entonces, era eunuco, era etíope y era tesorero de la reina. Esa gente, pese a todo eso, tenían un muy buen pasar. Por vivir ahí, vivir en el reino, eran personas que ganaban bien, que tenían buen pasar y tenían como un estatus alto, eran educados y todo eso. Ahora, en cuanto a Etiopía, en la Biblia, nos cuenta la Biblia en Números 12 que Moisés se casó con una mujer etíope. Se llamaba Cusita, la mujer Cusita, era una mujer de esa zona, de ese lugar. Cus en la Biblia, cuando lean Cus en el Antiguo Testamento, es Etiopía. Hay un personaje que se llama Ebed-Melech, que era un etíope, que fue quien salvó a Jeremías cuando estaba en la cisterna, un pasaje que cuenta que lo tiran a la cisterna. El que lo rescata es un etíope,
para que tengan idea, que había etíopes ahí en esta zona de Israel en momentos. Sofonías 3:10 nos cuenta que había judíos que iban a volver, que fueron dispersados, las dispersiones que ya les conté, había judíos que habían ido a Etiopía y vivían ahí. Entonces había comunidades judías en esa zona. Y hay una famosa reina que se llamaba la de Saba, que visitó al rey Salomón cuando quiso saber sobre toda su sabiduría y su fama y todo eso. Bueno, lo fue a conocer y lo llevó regalos, eso está en 2 Crónicas 9. Incluso se dice que tuvieron un hijo y que él fue rey en Etiopía, y bueno, y ahí hubo una religión muy cercana al judaísmo en Etiopía. Y a partir de ahí hay etíopes judíos que se hicieron judíos y todo. No me voy a meter en este otro tema, pero es interesante, por ahí véanlo, estudienlo más, si a alguno le gusta el reggae, entender también que el reggae tiene su descendencia, su trasfondo en algo que es los Rastafaris y toda esa cuestión, que tiene mucho que ver con volver, con León, el León de Judá, tiene mucho que ver con volver a la tierra y todo eso, y tiene que ver con el país de Etiopía, con el rey de Etiopía, que tiene mucho enraizado con los judíos y con Dios, con Jah, como le dicen en muchas de las canciones. Si alguno sabe algo de este tema de reggae, Bob Marley y toda esta gente, por ahí sigan investigando por su lado, ¿no? Pero tiene interés porque Etiopía tiene mucho que ver con eso, y ahí se ve más de la conexión con judíos con etíopes. Mi postura, lo que pienso que sucede es que este hombre no era necesariamente un gentil, sino era judío. Pese a ser etíope, ustedes pueden ser bolivianos y hacerse judíos. O sea, él era etíope de nacionalidad, pero profesaba la religión judía. Entonces, puede que alguno de sus papás era judío y había emigrado y se había casado con una mamá etíope, o puede que él haya adoptado el judaísmo y por eso no conocía ciertas cosas, como qué quería decir esto en Isaías, pero era afín a la religión judía. Y muy probablemente haya sido prosélito, o sea, se haya convertido al judaísmo. Como era, otro detalle no menor, como él era eunuco, probablemente haya sido, no tuvo que circuncidarse, le fue más fácil hacerse judío. Pero entiende lo que digo, o sea, que acá no pueden decir, no, por ejemplo, el centurión, ¿cómo se llama? Cornelio, era temeroso de Dios, hacía todo, pero no se circuncidó, él no quiso circuncidar. Entonces él estaba a la puerta, pero no era judío. En cambio, este otro no tenía que hacer nada de eso, así que con que solo tuviera una convicción y practicara todo, él podía hacerse judío. Entonces lo más probable es que por algo haya ido a Jerusalén, porque si él era un gentil, ¿qué iba a hacer con un manuscrito de Isaías? ¿Qué estaba haciendo yendo a Jerusalén, volviendo de Jerusalén, tratando de adorar a Dios? O sea, evidentemente él era lo más probable que haya sido judío. Entonces ahora acá estamos desterrando que el evangelio está llegando a gentiles, porque era etíope, sí, pero era judío. ¿Se entiende? Entonces acá claro, pastor, ¿cómo? Entonces yo decía, ¿por qué Dios quería que Saulo sea para su propósito de llegar a los gentiles si ya había llegado a Etiopía, de este lado, ¿no? Y claro, me confundía, pero ¿ve? Bien, pastor. Claro. Pastor, quisiera saber por qué era tan importante la circuncisión y era muy dolorosa. Porque entiendo que es liberar el prepucio, ¿no? Sí. Sí, bueno, es todo un trasfondo, ¿no? Pero es cuando Dios le marca a Abraham que tenía que hacer eso como un símbolo del pacto de Dios con ellos, como el pueblo elegido. En pocas palabras es eso. Entonces, a partir de ahí, cualquier judío era judío cuando tenía esa señal. Esa era la señal del pacto de Dios con ellos. Entonces, el que no tenía eso no era parte del pueblo de Dios. Y ahí está la clave, ¿no? Vos podés ser muy afín a ellos, vivir como ellos, practicar la religión, pero no sos. Y obviamente eso es entre los hombres, ¿no? Pero digo, pero era así. Tenías que ser circuncidados si querías ser parte del pueblo de Dios. Si lo hacías, eras prosélito, eras gentil, pero prosélito. Eso pasa hasta, la palabra prosélito pasa hasta hoy día, como convertido a, eso es lo que quiere decir la palabra prosélito. Incluso la he llegado a escuchar esa palabra en cosas no religiosas.
Eso es como hasta los 8 días, según, ¿no? De nacido. Sí, de nacido, pero claro, si vos te convertís a Cristo después, perdón, a Cristo, al judaísmo, y no fuiste circuncidado, por ejemplo, en Estados Unidos a los niños se los circuncida, aunque no son, por un tema de higiene, aunque no son judíos, o sea, eso lo hacen porque se ha sabido, y eso es muy interesante, ¿no? Imagínense que Dios propuso esto hace miles de años atrás, y resulta que por higiene hoy la ciencia dice que eso es bueno. O sea, sí será interesante, ¿no? Que Dios no mandó a hacer algo así nomás, aparte que le corta eso para purificación, y no fue cualquier cosa, o sea, es muy interesante, pero bueno, no me quiero ir del tema, ¿no? Pero una cosita que no es, que es algo como un apéndice o algo extra, pero quiero que lo sepan también, que hoy día, en estos tiempos que corren, existen judíos etíopes, hasta el día de hoy, y no son pocos. Se lo llama Beta Israel, lo pueden googlear, lo pueden mirar, es muy interesante, o falayas, que ya eso es un poquito más despectivo, porque quiere decir apátrida, como que sin patria, ¿no? Ahí los tienen, son judíos, son negritos, son de Etiopía, perdón, son negritos, son de Etiopía, pero son judíos, 100% judíos. Vean un matrimonio judío, ahí mismo en Israel, en Jerusalén, y son etíopes, africanos. Incluso he sabido que los mismos, los líderes judíos han tenido que reconocer, los líderes incluso religiosos, ¿no? los rabinos y todo esto, han tenido que reconocer que ellos son 100% judíos, de sangre, de todo, aunque son africanos, o sea, para ellos es un poquito, les debe sonar un poquito, ¿no? Pero tienen que reconocerlos. Ahí están, miren el muro de los lamentos, las mujeres ahí adorando, bueno, en ese momento charlando, no sé qué están haciendo. Pero bueno, como digo, son poco más de 100.000 y el 80% de ellos han logrado volver a vivir en Israel. Se han hecho movimientos hacia que los falayas pudieran volver a Israel y todo eso. Eso es algo que, para que ustedes, si lo quieren estudiar más, genial. No es parte del curso, no les voy a preguntar mucho de eso. Capaz que el nombre o algo de eso, pero solo para que lo recuerden. Pero es interesante, ¿no? Que hasta el día de hoy los etíopes tienen lazos muy fuertes con los judíos. Y bueno, el bautismo del judío, del eunuco, perdón, ¿por qué se bautizó si no había nadie alrededor? Muchos dicen, ¿no? A veces que eso hay que hacerlo por testimonio hasta el día de hoy. ¿Por qué se habrá bautizado? ¿Alguien quiere atacar esa pregunta? Tengo que avanzar porque ya estamos y media. Él creyó en Jesús, reconoció, ¿no? A Jesús como su Salvador. Además, el Espíritu le mandó, ¿no? A él para estar cerca del eunuco por algo, será. No fue un testimonio, como por ahí algunos pueden decir, porque básicamente estaban solos. Y acuérdense que cualquier bautismo que tiene un trasfondo netamente judío, profundamente judío, era un lavamiento ceremonial, como todas las ceremonias judías, ¿no? Que tenían que ver con la quita del pecado, así como los sacerdotes para entrar al templo tenían que hacer una especie de bautismo. Era parte de la ceremonia, como el ritual o algo así, ¿no? Para quitar los pecados. No que tuviera un efecto, no que fuera eficaz, pero era una cosa que lo hacían, parte de los rituales de ellos. En la dispensación actual, en nuestros tiempos, no hay ceremonias. Colosenses 2, 11 y 12 lo dice, ¿no? Que es algo espiritual, no es hecho a mano. Entonces no requerimos bautismo en agua. El bautismo es una señal ceremonial que fue dado en los tiempos de la ley, fue dado por Dios a Moisés. Hebreos 9:10 dice, ¿no? Que no se trata más de estas cosas, no se trata más de rituales, de ceremonias, nada de eso. Entonces por eso nosotros no tenemos la trascendencia, no le damos la trascendencia al bautismo en agua porque no aporta básicamente nada. El bautismo fue ordenado a los 12 como parte del ministerio de ellos, bajo la ley, hacia el reino que estaba llegando, como ya estamos viendo, a los judíos durante el tiempo donde Dios trataba con los judíos como pueblo especial. Entonces por eso los mandan la gran comisión que todos sabemos, que vayan y bauticen, ¿sí? Y esto cesó, por eso Pablo puede decir, Dios no me envió a mí a bautizar, sino a predicar el Evangelio, con los 1 Corintios 1:17. Entonces, la comisión que Dios le dio al apóstol Pablo es evidentemente diferente, y Dios ya produjo un cambio, que es lo que vamos a ir viendo en el futuro, ¿no? Lo que quiero que quede en conclusión es que el bautismo sigue siendo parte de todo este mensaje.
mensaje de Dios al pueblo de Israel en este tiempo especial de anunciar la llegada del Evangelio, del reino. Acuérdense que con Juan el Bautista, ¿qué hacía Juan en el desierto? Bautizaba a los que se arrepentían, ¿sí? Entonces esto sigue sucediendo, siguen bautizando porque es parte del anuncio de que llega el reino, eso ya estaba ahí. Entonces es parte de lo que estaba sucediendo, nada diferente. Está muy media y tenemos que hacer el capítulo 4. Me queda un poco, el 9, perdón, que 4, son y media. Voy hasta el 35 porque empezamos y 5, ¿no? Unos minutitos más. Y cortamos. La conversión de Saulo. Pasó de ser perseguidor, como vieron en Hechos 8, y de lo que cuenta ahí, perdón, sí, 8.1, y lo que cuenta después, que Pablo, versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Pasó de ser el perseguidor a ser el apóstol de Cristo a los gentiles. Versículo 2 nos cuenta cómo se los reconocía a estos creyentes. Los seguidores del camino, dice. Nombre temprano para los creyentes. Así se los reconocía antes, no se los decía cristianos. Cristianos, vamos a ver que se los va a empezar a decir cristianos por primera vez. ¿En dónde? ¿En dónde se los reconoce por primera vez como cristianos? ¿Alguno sabe? En Antioquía, ¿no? Muy bien, en Antioquía. En Hechos capítulo 11 lo vamos a ver. ¿Sí? Recién ahí, y era una forma despectiva, decir cristianitos. Estos son como pequeños cristos, ¿no? Y al final lo terminaron tomando como evidentemente algo bueno hasta el día de hoy. Aunque hoy ha perdido el sentido, pero bueno, ese es otro tema. Pero se los conocía como los del camino, los seguidores del camino. El 9.2 dice, les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Así que así, acuérdense que dijo Jesús en Juan 14.6, yo soy el camino. Entonces ellos eran los seguidores del camino. Era una de las formas en las que se los reconocía. Pablo nació en Tarso, una ciudad al norte de Antioquía, o un poquito más hacia el este. Era judío, 100%. ¿Era judío hebreo o helénico? ¿Helénico? ¿Helénico judío o hebreo? Judío. ¿Y por qué? Judío era, 100%. Era judío porque Por era su de nombre. la tribu de Benjamín. Saulo. ¿Sí? Sí, pero todos son judíos. ¿Es judío helénico o judío hebreo? ¿Dónde nació? En Tarso. Tarso. ¿Tarso queda en Judea? No. Pero No. por su forma en que él se describe, él no se relacionaba tanto. Sí hablaba hebreo, sí hablaba griego, probablemente hablaba latín, pero se consideraba más un judío. El mismo fariseo, entre fariseos decía. Me interesa esto porque quiero que entiendan que cuando uno dice judío helénico, no es que no era tan judío, eran 100% judíos todos, a ninguno eran menos que otro, porque tenemos a Felipe que era judío helénico, porque tenemos a Esteban que era judío helénico. Los Helénicos que helénicos tiene eran más, de influencia griega, ¿no? que tiene influencia griego. No quiere decir que era malo eso, quiere decir que podía hablar griego, que tenía un trasfondo, que por ahí, no sé si alguno de los papás era más de otro lado, y por ahí, no sé si no era judío, puede ser, pero el caso de Pablo es, él era 100% judío, pero tenía trasfondo griego. Dios lo elige incluso por eso, porque a diferencia de los apóstoles, que eran judíos hebreos, nunca habían salido de ahí, de la región. Probablemente su griego era medio precario, si lo podían hablar. Entonces, por eso también es tan importante que predicaran como predicaron en Hechos 2, que pudieran hablar griego perfecto. Por eso los otros decían, ¿cómo puede ser que estos incultos, que son hebreos, que nunca salieron de esa región, o sea, eso le agrego yo, ¿no? Pero para que entendamos un poquito lo que estamos diciendo, ¿cómo pueden hablar tan bien perfecto nuestro idioma, sin acento, o con nuestro acento? Hablar perfecto no puede ser. O sea, tienen que estar borrachos. O sea, imagínense la extensión de lo ilógico, ¿no? Porque ¿quién borracho puede hablar bien un idioma que no conoce? Nadie.
pero quiero decir, era tal el punto de asombro de lo que pasó. Los apóstoles eran judíos helénicos, eran 100% judíos, pero eran hebreos de Israel, ¿sí? Pero ahora, los que nacen fuera, Daniel, en el Antiguo Testamento, y tenía un trasfondo, no sé si helénico, porque no habían llegado los griegos, eso no tiene nada que ver, pero no era de la tierra tan arraigado, él vivió en Babilonia, o sea, eran tipos que habían nacido en otros lados, y tenían otros roces sociales, otra cultura, otras cosas. Pero Pablo se fue a vivir a Jerusalén, y como dice ahí, fue educado por Gamaliel, eso fue en Jerusalén. Gamaliel, ¿se acuerdan quién era? Aparece unos capítulos antes. Era un fariseo de fariseos, o sea, era un tipo con mucha reputación que cuando casi matan a los apóstoles, él le dijo, a ver, esperen un poquito, esperen, o sea, no vayamos a estar atentando contra Dios mismo, porque quizá, acuérdense que vinieron otros que dijeron ser y no pasó nada. ¿Y qué tal? Si estos no son, van a desaparecer. Ahora, si son de Dios, ¿qué onda, no? Ese Gamaliel fue uno de los rabinos más importantes de la época, que eran maestros de maestros. Entonces, bajo él, a los pies de él, como dice Pablo después, en otro lado, fue educado, o sea, era una gran reputación. Entonces, Pablo era judío de judíos, él lo dice, de la tribu de Benjamín, todo. Pero de las tribus son todos los judíos. ¿Se entiende? Solo que Pablo nació en Tarso, entonces Pablo tenía mucha cultura griega, él sabía mucho de los griegos. Y eso no es que lo hiciera menos judío. Había muchísimos judíos que habían nacido fuera de Judea o de la región. Y además era ciudadano romano de nacimiento, o sea que su papá probablemente, o su mamá, no sé, pero uno de los dos tenía nacionalidad romana, y como hijo él era romano. Por eso, entre otras tantas cosas, Dios lo elige, porque era el hombre ideal con las credenciales que Dios necesitaba, ¿no? Alguien que pudiera escribir perfecto griego, que pudiera comunicarse con todos, que tuviera nacionalidad romana, pero que a la vez fuera 100% judío, íntegro, intachable, celoso del judaísmo, para que nadie pudiera decir nada de él. Ese era Saulo. Y Saulo creía que estaba sirviendo a Dios al perseguir a los del camino. Eso es algo que es obvio, ¿no? Él creía estar haciendo lo que Dios le mandaba, al perseguir y arrastrar a esta secta judía, que para él era una secta. Y bueno, era de la tribu de Benjamín, y Saulo fue en honor al más grande héroe o personaje de la tribu de Benjamín, que era el rey Saúl, el primer rey. Por eso se llamó Saulo, o los papás le pusieron Saulo. Y bueno, no sé si saben cuántos relatos hay, con esto terminamos, y la clase que viene retomamos acá. ¿Cuántos relatos hay de la conversión de Pablo en Hechos? Moisés tiene la respuesta, que lo veo con los dedos, pero no lo escucha. ¿Cuántos son? 3, si no me equivoco. 3, si no me equivoco. Ahí 3. luego con el rey de Agripa y creo que Agripa. con el gobernador. Muy bien, muy bien. No 3. Va a haber 2 relatos que Pablo cuenta un poco de su conversión, y acá es algo muy interesante, porque cuando los cotejamos hay cosas que no concuerdan necesariamente. En algunos dice una luz, ellos vieron, el otro escucharon. Hay unas cosas que por ahí nos puede confundir, y no es que sean contradictorios, sino que son complementarios. Uno es en el 9.1, este capítulo, después en el 22 y en el 26, Pablo cuenta detalles, y lo que vuelvo a decir es, entre lo que Lucas quiere contarnos y la forma en la que Pablo lo contó, cuando uno cuenta la historia no siempre la cuenta de la misma manera. Y acá son pequeños detalles, una vez más, donde ustedes pueden ser atrapados en algo si alguien les dice, no, pero la Biblia se contradice, porque vos lees esta historia con las otras dos, y mirá, acá hay un error, porque acá dice una cosa y acá dice otra. Y uno lo que tiene que tratar es de cotejar y ver, y darse cuenta que como cualquier testimonio, si nosotros vemos todos un accidente, y tenemos que prestarnos a dar testimonio, y capaz que vos le prestaste atención a la luz que aparecía allá, pero yo le presté atención a la frenada allá, o al niño que hacía tal cosa al mismo momento, y yo cuento una cosa que no es lo mismo que contás vos, pero que se complementan. Porque mientras yo veía lo que el niño hacía, vos estabas viendo la luz y el otro estaba viendo la frenada. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los 3 somos mentirosos? No. Estamos contando una parte de la historia. Y cuando yo les pido a ustedes que me cuenten tal cosa, tal anécdota, no siempre la van a contar de la misma manera, porque se acuerdan de alguna cosa o se acuerdan de otra. Entonces los relatos bíblicos como estos, donde no todo es perfectamente igual, copiado,
nos da más razones incluso para creer que es real. ¿Por qué? Porque si fuese falso, se hubiera sentado y hubiera Lucas con Pablo, que eran compañeros, y hubieran copiado todo tal cual, para que no hubiera ningún lugar a contradicción. En cambio, estas cosas nos demuestran, uno podrá decir, ah, no, pero entonces como no es así, yo no creo. Bueno, yo considero que esto demuestra incluso lo contrario, demuestra que cada cosa son pequeños detalles que Dios nos da y que se complementa uno con otro. Entonces, si hay cosas que no parecen, bueno, es que hubo una luz, pero al mismo tiempo alguien escuchó y el otro por ahí no, etcétera, etcétera. También hubo una explosión, un ruido, etcétera, etcétera. Así que bueno, eso quería comentar sobre los testimonios, los relatos, capaz que por ahí alguno escuchó o los leyó y les parece que no están bien correlacionados. Y bueno, la conversión de Pablo, que vamos a ver un poco más la semana que viene, retomamos ahí. Evidentemente, después de lo de Esteban, es algo incluso más importante todavía, porque vamos a empezar a ver el cambio que empieza a suceder con Pablo, ¿no? La dispensación de la gracia arranca con el apóstol que Dios manda a la gracia, a los gentiles, perdón. Así que bueno, eso. Nos vemos a las 6 entonces con todos. Alguno no puede, por favor, hágame saber, pero ninguno va a tomar el examen ahora, ¿verdad? Lo hacemos a las 6 de la tarde. No es examen, es prueba. ¿Estamos bien? Es lo mismo, mentira. Lo mismo, exactamente. Les doy tiempo para que se pongan, descansen y se pongan las pilas para eso. Dejémoslo en evaluación. Está bien, está bien. Gracias, pastor. Bueno, listo, les mando compañeros a las 5 y poco les mando el link por las dudas. Ya, nos vemos. Gracias. Ahí. Chau, chau. Gracias, pastor. Chau.